Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana de este domingo. Sean bienvenidos una vez más a una predicación más de su iglesia, el Divino Redentor. Y antes de pasar al programa que hoy tenemos reservado para ustedes, vamos a ponernos en las manos de Dios con una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, damos gracias por la vida, por los alimentos y por el trabajo que hace llegar a nuestras manos, Señor. Gracias por el trabajo, por el sostén a nuestras familias, Señor. Gracias por la salud. Gracias porque cada uno contamos con un trabajo digno y respetuoso, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cada mañana darte las gracias por un nuevo día. Gracias por nuestras familias. Gracias por la salud de nuestros amigos. Gracias por todo, Señor. En esta mañana, Señor, te damos las gracias también por la vida de nuestros hermanos que se encuentran fuera, Señor. Por todos los que llevan el Evangelio a otros lugares del mundo, Señor. Cuídalos, Señor. Bendícelos, santifícalos, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Para iniciar, vamos a iniciar con una alabanza que es el himno La Roca Fiel. Después de haber escuchado La Roca Fiel, pasemos a otra alabanza, a otro himno que es el Salmo 42. El alma mía
dentro de mí, porque te amaste, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún queda acabarme la noche mía, mi Dios, Dios mío, mi alma está batida. Por las noches, mi canto será en ti, mi oración será sí para ti, porque te amaste, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Bien, hermanos, ahora pasemos a una lectura del libro de Salmos, el Salmo número 15. Mientras yo lo busco en mi Biblia, ustedes busquen en sus Biblias ahí donde quiera que se encuentren. Y dice así la palabra del Señor, ahí en el Salmo número 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando es daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio basura, ni contra el inocente ni dio cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Que Dios bendiga su palabra. A continuación, continuando alabando a nuestro Dios, vamos a poner una alabanza que es el himno Cante al Señor. Todo mi ser.
poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará lograr. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Bien, hermanos, un cuarto himno ya para concluir con el periodo de alabanzas, y es el himno Nada Imposible. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré.
Bueno, hermanos, ahora para pasar a la lectura bíblica de esta mañana, vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Ahí estará basada la meditación del día de hoy. Y dice así, de esta manera, ahí en la palabra de Dios: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Dadme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondieron Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bueno, hermanos, ahí en Marcos 12, capítulos 13 al 17, está basada la meditación de ahora. Y ahora vamos a pasar y recibir a nuestro hermano David Luevano Gaspar, para que él sea quien nos traiga alimento a nuestro espíritu. Dios los bendiga. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Estamos nuevamente transmitiendo por a través de estas transmisiones, valga la redundancia, pero ya pronto deseando poder estar con ustedes presencialmente. Estamos preparando todas las cosas para poder hacerlo de la manera más responsable, hermanos, y pues también esperando el tiempo adecuado. También tenemos ansia de poder estar juntos, de poder cantar juntos, pero también queremos ser de buen testimonio y ser prudentes, hermanos, confiando en la bondad y en la misericordia de Dios. Pronto nos reuniremos otra vez. Estamos preparando los protocolos adecuados, esperando el momento adecuado, y les aseguro que no será en mucho tiempo. Y bueno, nuestra predicación esta mañana está titulado: Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Es un pasaje bastante conocido, nuestro hermano ya nos hizo el favor de leerlo, y vamos a hablar un poquito del contexto en el que se da, porque yo sé que el pasaje y sobre todo esta frase la conocemos bien. Y bueno, el contexto es que dijimos unas semanas atrás, ya un par de meses, si no me equivoco, que Jesús hace la entrada triunfal. Y en esta entrada triunfal, Él maldice una higuera al día siguiente, y después viene y purifica el templo, ¿sí? Y simbolizando el juicio que viene sobre la nación de Israel, y específicamente en contra de los líderes religiosos. Ahora, después de que Jesús hace la entrada triunfal, la purificación del templo, empieza a enseñar en el templo. Ya vimos primeramente cómo Él hace esta parábola de los labradores malos, y ahora, hermanos, estamos viendo cómo estos labradores malos pues intentan poner nuevamente en duda la autoridad de Jesús. Si te acuerdas bien, antes de que Él empiece a enseñar la parábola de los labradores malos, los mismos líderes religiosos le preguntan: ¿tú con qué autoridad dices estas cosas? Pero bueno, en esta ocasión, esta es una de 3 trampas que ponen los líderes religiosos con el fin de provocar un problema, de poner a Jesús en aprietos y poder invalidar la autoridad con la que Él enseñaba, con la que Él hablaba. Hermanos, entonces Jesús está enseñando en el templo. Está a unos días de ser crucificado, pero Él sigue valientemente predicando la verdad, y obviamente alrededor de esto se está orquestando una estrategia satánica para poder crucificarlo, que al final de cuentas era parte de los planes soberanos del Señor. Entonces el versículo 13 dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Hermanos, vamos a empezar con ese versículo 13. Dice ahí: y le enviaron. ¿Quiénes fueron los que enviaron a estas personas? Bueno, pues eran los integrantes del Sanedrín, el sumo sacerdote,
los religiosos que tenían cargos importantes, no nada más en el sentido religioso, también en el sentido político y social. Y entonces enviaron a fariseos y a herodianos para tratar de poner a la gente en contra de Jesús o a las autoridades romanas. Cualquiera de las dos partes les convenían a estas personas. Y es interesante, hermanos, que estos integrantes del Sanedrín, estas personas con altos rangos y con alta poder dentro de la sociedad judía, enviaron tanto a fariseos como a herodianos. ¿Sabes? Es interesante porque en el tiempo de Jesús, estas dos partes eran completamente opuestas. Por un lado, los fariseos eran sumamente religiosos, pero por otro lado, los herodianos, como su nombre lo dice, eran apoyadores de los Herodes, que eran personas helenistas, completamente paganas, que no les interesaba la religión, no les interesaba Dios, sino que vivían una vida en completa libertinaje, en completo paganismo. Y sin embargo, es interesante cómo se unen en esta ocasión para ir en contra de Jesús. Hermanos, ¿qué nos enseña este primer versículo y lo que está pasando? ¿Qué nos enseña acerca de la falsa religión? En primer lugar, hermanos, que estos hombres no estaban dispuestos a comprometerse con sus propios valores. Ve cómo es contradictorio que los fariseos presumen tanta piedad, presumen tanta religiosidad, pero no tienen ningún problema en mezclarse con personas que son lo completamente opuestos a ellos, con el fin de cumplir sus deseos y sus estrategias egoístas. Ahora, yo no te estoy diciendo que no debemos hacer en algunas ocasiones equipo con personas que quizá no son cristianas. A lo mejor en tu colonia hay alguien que es incluso brujo o satánico, pero si tú te juntas con la gente de la colonia porque quieren resolver un problema de luz en la colonia o de pavimentación, pues eso no tiene nada de malo, eso es bueno, poder relacionarnos por el bien común. Sin embargo, cuando nosotros hacemos equipo, hacemos alianza con alguien y tal alianza pone en juego nuestros principios bíblicos, nuestra ética cristiana, entonces las cosas ya no pintan bien. Y por eso Pablo nos dice en Corintios que no nos unamos en yugo desigual. Entonces es muy diferente juntarnos con alguien por el bien común, es muy diferente a decidir hacer negocios con alguien que no ama al Señor. Tú dirás, bueno, pero el negocio y la religión es algo completamente diferente. Hermanos, no te engañes, porque al final de cuentas va a llegar a un punto donde tus principios se van a ver comprometidos, porque a lo mejor aquel socio con el que decidiste hacer negocio no le importa quebrantar la ley, dejar de pagar impuestos, mentir en sus declaraciones, robar, extrayendo o no dando lo que merece dar, sus responsabilidades fiscales, el producto que se vende. Quizá tú tienes un problema con vender alcohol porque propicia el alcoholismo y otras actividades alrededor de eso, pero tu amigo que no es cristiano no tiene ningún problema. No tiene ningún problema con la ilegalidad o con vender otro tipo de cosas que van en contra de lo que es agradable para Dios. Entonces ahí comienzan los problemas. Al final de cuentas, ellos no estuvieron firmes para defender sus principios, que al final de cuentas son religiosos y son externos y no transforman el corazón, pero no estuvieron firmes porque ellos estaban interesados en el poder, en la popularidad y sobre todo en la conveniencia propia. Así que, hermano, debes preguntarte, ¿acaso tú cometes el mismo error?
una característica de la religiosidad vacía y hueca, la religiosidad externa. Cuando te conviene, comprometes tus principios bíblicos. ¿Prefieres la popularidad antes que la fidelidad a Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia los demás? ¿Cuál es tu actitud hacia tu propia fidelidad? ¿Estás dispuesto a permanecer firme, aunque eso signifique que vas a dejar de ser popular? ¿Que vas a dejar de ser aceptado? ¿Estás dispuesto a permanecer firme, aunque eso signifique que te van a humillar, a ofender, a rechazar, a hacer a un lado? ¿Qué precio tiene tu obediencia? Hermanos, es importante pensar en esta actitud, porque esta actitud es característica de las personas religiosas y no de la verdadera devoción de un seguidor de Jesús. Así que le enviaron a estos hombres del Sanedrín, algunos de los fariseos y de los herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Hermanos, fíjate que hace poco pasó algo muy interesante en el fútbol mexicano. Yo no puedo decir que soy un gran aficionado, me gusta verlo de vez en cuando. Y cuando empezó todo esto de la marcha feminista, unos integrantes de las categorías más bajas de un equipo de fútbol importante del país grabaron un video usando la canción de protesta que las feministas usaban, y cuando los dirigentes de este equipo se dieron cuenta, tomaron a esos 3 muchachos de categorías inferiores y los expulsaron del equipo. Primero les dieron como unas especie de clases acerca del respeto a la mujer y de la sensibilidad social, pero como que eso no bastó y terminaron echándolos irrefutablemente del equipo. Ya no pertenecían a las fuerzas básicas. Y es irónico porque unos meses más tarde, esto fue en marzo, o poquito antes de marzo, y un par de meses más tarde, una de las estrellas de este equipo de fútbol se vio envuelto en un escándalo por golpear a su esposa. Entonces, si te fijas, el tema giraba en torno a lo mismo, la violencia hacia la mujer, pero lo que hicieron los muchachos fue una burla nada más. Lo que estaba haciendo esta estrella del fútbol, de ese equipo, era un delito grave, ¿no? Y muy delicado. Y sin embargo, no se actuó con la misma dureza en los 2 casos. Esta estrella de fútbol no fue expulsada inmediatamente. ¿Sabes? Se llevó un proceso en donde el equipo de fútbol estaba viendo cómo reaccionaba la gente ante tal acontecimiento, y entonces, según la reacción, ellos iban a decidir qué hacían con este jugador. Entonces, la cuestión tomó mucha importancia mediática y al final ellos decidieron traspasar al jugador, ¿no? ¿Cuál es el punto, hermanos? Que los muchachos de estas categorías inferiores pues no tienen un costo alto. Esta estrella que golpeó a su esposa costó varios millones de dólares. Entonces, el hecho de que este equipo de fútbol expulsara al jugador, como ellos dijeron, no se sometía a los principios y valores de esa institución deportiva, pero no lo hicieron porque hacer eso, sujetarse a sus principios éticos, les iba a costar alrededor de 10 millones de dólares. Entonces, con los muchachitos lo hicieron muy fácil porque ellos no costaban nada. Pero esta estrella representaba un valor monetario muy importante. ¿Cuál es el punto de esto, hermano? ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque el rey David dijo: yo no ofreceré sacrificios a Dios que no me cuesten. Y sabes que dentro de la religiosidad hueca y externa, la religiosidad hipócrita, la obediencia siempre viene a ser o barata o gratis.
Los fariseos nunca están dispuestos a hacer una obediencia sacrificial. Es una obediencia convenenciera. ¿Y sabes qué? Eso pasa con los religiosos hipócritas. Sí, mientras me gusta la idea, soy obediente. Mientras las circunstancias son propicias, la situación me conviene, soy obediente. Pero el día que obedecer a Jesús me cuesta algo significante, algo valioso, me detengo ahí. Yo nada más defiendo los principios del cristianismo hasta cierto punto. Cuando empiezan a ser costosos, me alejo de ellos. Empiezo a excusarme. Nosotros decimos que hay que venir a la iglesia. Nosotros decimos que hay que ir a predicar el evangelio, que hay que compartir y tener un buen testimonio. Hermanos, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero después de algunas circunstancias donde hacer esas cosas que demuestran nuestra fidelidad a Dios presuponen un costo alto, muchos dejan de hacerlas. ¿Y sabes qué? Ese costo que te detiene a obedecer a Dios, esa es tu verdadera devoción. Ahí es donde está tu corazón. Si venir a la iglesia significa que vas a perder horas en tu trabajo, vas a perder ingresos en tu negocio, entonces Dios no está primero que eso. Si no vienes a la iglesia porque es el día familiar, entonces Dios no está primero que tu familia. Si tú no sales a evangelizar porque dices que la gente se va a burlar de ti, entonces la dignidad de Dios no está por encima de tu dignidad. Si tú no le compartes a tus familiares porque sientes que se va a ver un rechazo, o a tus amigos porque sientes que va a hacerte burlas, Dios no está primero que esas cosas, ni siquiera está primero que tú. Prefieres tú guardarte en confort y en comodidad antes que sufrir por el Señor. Hermanos, la obediencia en el cristianismo siempre es sacrificial, porque el amor es sufrido y Dios nos llama a una obediencia en amor. Así que examina tu corazón. ¿Tu obediencia siempre está en el rango de la comodidad? ¿O estás dispuesto a sufrir, a sacrificar cosas con tal de obedecer a tu Señor y serle fiel? ¿Cuál es tu corazón en la obediencia, hermano? Seguimos leyendo el versículo 14. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Hermano, vamos a detenernos por ahí un momento y nota la manera en la que los fariseos y los herodianos le están hablando a Jesús. Le dicen maestro, le dicen también que es un hombre veraz, que él no se cuida de nadie, o sea que no tuerce o no acomoda sus opiniones para ser populista. Le están diciendo que es un hombre veraz, que es un hombre que habla con la verdad, que no se cuida de nadie, que no mira la apariencia de los hombres. Hermanos, en el original sería algo así como que no le ve la cara a nadie, que no intenta engañar a los otros o manipularlos, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Por un lado podríamos decir, hermanos, que los fariseos obviamente están siendo aduladores, están tratando de llenar de lisonjas a Jesús, de congraciarse con él con palabras, para engañarlo y hacerlo caer en la trampa. Y ¿sabes qué? Seguramente sí estaban haciendo eso en un sentido. Pero en otro sentido, también debes ver la necedad de una religión falsa. Hermanos, porque aunque están intentando hacer esto para adular a Jesús y después hacerlo tropezar, en cierto sentido ellos saben que esto es verdad. Ellos saben que Jesús es un rabino. Ellos saben que Jesús conoce las Escrituras, porque en otras ocasiones ya se han quedado sorprendidos de la sabiduría con la que Él enseña.
Ellos saben también que es un hombre veraz y que verdaderamente no se cuida de nadie, porque ya habían estado desde antes tratando de buscar algo de donde aferrarse para atacarlo y no lo habían podido encontrar y no lo encontraron. Y sabían también que Jesús de verdad enseñaba el camino de Dios, al punto tal que ellos están tratando de tenderle trampas, pero si Él no enseñara con verdad el camino de Dios, no había necesidad de intentar ponerle trampas. Era nada más cuestión de tiempo que Él mismo descubriera sus negras intenciones y las tenía. Pero ¿sabes qué? Nunca las encontraron. Así que estos hombres están siendo hipócritas al decirle todo esto a Jesús, porque lo están intentando adular por medio de estas palabras, pero al mismo tiempo, hermanos, están siendo necios, porque saben que lo que están diciendo acerca de Jesús sí es verdad. Pero ¿sabes de qué manera lo saben? Lo reconocen en su mente. Intelectualmente reconocen que Jesús era un hombre veraz y que enseñaba el camino de Dios. El problema no es intelectual. Porque Juan mismo dice que no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. El problema no era que Jesús enseñara la verdad. El problema era que la verdad alumbra y la luz pone en evidencia el pecado y las obras malas de los demás. Y por eso los hombres aborrecen a la luz. El problema no era que Jesús enseñara la verdad, sino que estos hombres amaban su pecado y aborrecían que su pecado fuera expuesto. Ese es el gran problema, hermano. Es la razón por la que estos hombres, sabiendo quién es Jesús, siguen poniéndose en su contra. ¿Y sabes qué? Eso lo vemos todo el tiempo. Primero en la gente de allá afuera. Si tú sales a compartir el Evangelio, le puedes hacer muy claro el mensaje de salvación, hablar del infierno, de la condenación por el pecado, y te van a decir, sí es cierto, yo soy pecador y me voy a ir al infierno porque soy pecador. Pero tú los invitas a arrepentirse y a creer en Jesús y te van a decir, no, después. Porque reconocen en su mente, en su intelecto, que el mensaje que estás predicando es verdadero. Pero en su corazón no quieren vivir reconociendo a Dios. Es lo mismo que están haciendo estos hombres. Y ¿sabes qué? Esta necedad de la religión hipócrita y superficial la vemos también en las personas que sí vienen a la iglesia. Porque muchas veces nosotros escuchamos un sermón sobre el chisme, pero muchos cristianos no cambian su actitud sobre el chisme. Enseñamos estudios sobre cómo el hombre debe hacerse responsable como la cabeza espiritual de su hogar. Y el hombre sabe que es verdad y que Dios le demanda eso, pero no lo hace. Enseñamos la importancia y el mandato de Dios de ir a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y sin embargo hay gente que se llama cristiano, que tiene muchos años en el Evangelio y nunca ha compartido, nunca ha dado testimonio. La necia desobediencia de una religión falsa. Reconocen que lo que Dios dice es verdad, pero nada más en su cabeza. En su corazón no. Tienen la verdad de Dios como una verdad general, pero no como una verdad personal que impacte y que transforme sus vidas. Esa es la gran necedad de una religión falsa, de una religión hueca. Thomas Watson decía, qué horrible es ir al infierno cargado de sermones. Porque muchas personas han escuchado sermones a lo largo de toda su vida. Tienen la información en su cabeza, pero su corazón está lejos de abrazar esa verdad. Tienen un conocimiento general, pero en su corazón no han hecho ese conocimiento personal e íntimo, hermanos.
Entonces viene la pregunta de los fariseos y de los herodianos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? No, es interesante que Jesús percibió lo que estaban intentando hacer los fariseos y los herodianos. Querían manipularlo, eran hipócritas, no eran sinceros con lo que estaban, primero lo que le estaban diciendo a Jesús y en segundo lugar lo que le estaban preguntando. Y es parte de vivir una religión falsa y hueca. Hermanos, vivimos engañados nosotros mismos pensando que engañamos a Dios. Tú puedes hacer largas oraciones con palabras bonitas, puedes llorar, pero al día siguiente demostrar que tu corazón no estaba ni quebrantado ni arrepentido. Hermanos, una religión falsa siempre es una religión de palabras vacías, nunca una transformación verdadera. Una religión que te hace engañarte a ti mismo, donde Dios reconoce tu hipocresía y tu falta de devoción y amor por Él. Y sabes que es interesante también cómo Jesús les dice, ¿por qué me tentáis? Haciendo alusión a lo que hizo Satanás en el desierto cuando Jesús estuvo ayunando 40 días. Vamos, una religión vacía, una religión solamente exterior, es una obra de Satanás. Alguien que es solamente religioso no es parte del reino de Dios. Y al no ser parte es automáticamente opositor de dicho reino. Trabaja para Satanás. Nunca hay alguien que está en un punto neutro. Siempre estamos o en contra de Dios o estamos con Él. Ve la manera en la que Jesús les está diciendo, ustedes trabajan para Satanás, hacen las obras de Él. ¿Por qué me tientan? Hermanos, estos hombres estaban cuestionando la autoridad. Unas semanas atrás lo vimos. Exactamente como Satanás lo hizo en el cielo, al querer tomar el trono de Dios, y como lo hizo en el Edén, al cuestionar la veracidad, la bondad de las leyes de Dios dadas a Adán y a Eva. Hermanos, una religiosidad externa, hueca, falsa, no es una pequeña piedad. Son acciones y estrategias satánicas. Dice ahí, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Hermanos, probablemente Jesús realmente no tenía monedas, mostrando así que él dependía plenamente del Padre. Y lo podemos ver en algunos otros pasajes. Por ejemplo, después en Hechos, vemos cómo Pedro va entrando a este templo, la Hermosa, y hay un hombre ahí que le pide dinero, pero Pedro no tenía ni un céntimo, ni siquiera para darle a un mendigo. En otra ocasión, también necesitaban dinero y Jesús mandó a Pedro a sacar un pez de un estanque que tenía monedas en la boca, demostrando así que verdaderamente no solían tener dinero. Sin embargo, en otro sentido también, y muy probablemente, Jesús sabiamente le pide la moneda a ellos porque las monedas traían la inscripción del César de ese tiempo y por eso Jesús hace la siguiente pregunta, mira, traedme la moneda para que la vea, y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Entonces la gente que era religiosa solía no traer monedas porque tenían la inscripción del César, y si tú has leído un poquito de historia, pues el César se atribuía cierta divinidad. Tiberio César era el César que estaba en ese tiempo, y se decía que era el hijo del Augusto, del divino Augusto. Entonces,
le atribuían cierta divinidad al César. En algunas ocasiones los mismos césares demandaban adoración y que se arrodillaran a ellos, etcétera, etcétera. Entonces no usaban las monedas todo el tiempo, las solían nada más cargar cuando las iban a usar, no las traían ahí cargando nada más porque sí, porque era de cierta manera romper el segundo mandamiento. Hermanos, pero la respuesta de Jesús es sumamente sabia porque, en primer lugar, pone la incongruencia, la necedad, la hipocresía de estos hombres, pero Jesús no compromete la verdad. Mira lo que les dice: tráeme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Verdaderamente creían que Jesús era un maestro y que enseñaba el camino de Dios, y por eso se maravillaron de él. Pero ese conocimiento intelectual nunca lo quisieron abrazar en su corazón. Y hermanos, lo que Jesús le está diciendo a los hombres es: Roma pide un impuesto, paga el impuesto. A diferencia de muchas enseñanzas que se están dando últimamente, Jesús no era ningún anarquista, nunca inició una revuelta en contra de Roma, no era un agitador político, hermanos, sino que buscó, y la Biblia nos enseña que debemos buscar ser ciudadanos ejemplares. Hermanos, Roma tenía muchas cosas malas, pero ¿sabes qué? También tenía muchas cosas buenas. Hay algo que se llama la Pax Romana. El diseño de las conquistas y todas las carreteras que se construyeron en el Imperio Romano le permitieron a las personas disfrutar una paz y una estabilidad económica y social que probablemente nunca se volvió a repetir y que nunca se vio en otro imperio. Entonces había ciertos beneficios de ser parte del Imperio Romano y por lo tanto era justo que se le retribuyeran ciertos impuestos. Así que Jesús verdaderamente está diciendo: sí, tienen que pagar los impuestos, porque ustedes disfrutan de vivir en esta nación, en este imperio. Pero por otro lado, Jesús les está diciendo: pero ese hombre no es divino. A él le debes dar tu responsabilidad civil, pero no le debes entregar tu corazón, no le debes entregar esa adoración divina. Y es interesante que Jesús pregunta cuál es la imagen y la inscripción de la moneda, porque ¿sabes qué? Dios nos creó a su imagen. ¿Cuál es la imagen del hombre? Dios. Y por lo tanto a Dios debemos darle lo que Él merece recibir. De hecho, nuestra responsabilidad social es parte de nuestra adoración a Dios. Porque al final de cuentas, el gobierno es puesto por Dios. Él pone y quita reyes. Y hermanos, el gobierno es una imagen, aunque muy borrosa y distorsionada, del gobierno que Dios mismo ejerce sobre toda su creación. Así que al momento en que nosotros somos responsables, nosotros también estamos reconociendo que Dios puso a tal gobernante y que lo pone según su bondad y su misericordia y su sabiduría, aunque nosotros no lo podamos comprender. Hermanos, dad a César lo que es de César. Ser responsable civilmente. Hermanos, pero si el afán de querer ser responsable con el gobierno, en la sociedad, te hace dejar de darle a Dios lo que es de Dios, entonces estás tropezando. Porque cuando el gobierno te quita o quiere invadir tu adoración al Dios verdadero, entonces Dios siempre está por encima de cualquier gobierno.
Y lo dice también las Escrituras. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, recuerda, Dios te creó a su imagen. Tú llevas la imagen de Dios y por lo tanto debes darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es? Sino todo. ¿Qué es sino tu corazón, tu verdadera devoción, tu fidelidad en sincera y honesta obediencia? ¿Qué te parece si oramos para terminar? Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a serte fieles, a vivir de manera agradable para ti. Y, Señor, ayúdanos a darte lo que te pertenece, Señor, y a vivir siendo responsables hacia ti, hacia la sociedad donde tú nos has puesto. Ayúdanos a ser luz y a ser sabios, Dios, a responder como tu Hijo respondió, Señor, a todo aquello que se le oponía y a las trampas que le intentaron poner. Ayúdanos a responder con esa sabiduría y mansedumbre y a dar siempre testimonio con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestros hechos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.